A Dios también por las personas que nos están viendo por las redes sociales en vivo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellos que están conectados en Facebook Live? Bendiciones para todos. Somos los pastores Mario y Pati Torres aquí en la bella ciudad de Rockford. Si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí estamos ubicados en el 3525 Broadway, en el mero centro de Rockford. Así que gracias por sus oraciones, por su ayuda económica, es de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que los jóvenes van a su clase, los niños también van a su clase. ¿Por qué no dan un aplauso a los maestros, a las maestras? Hoy tenemos reunión después del servicio con el Ministerio Infantil, así que los esperamos allá abajo. Vamos a tener una rica comidita para platicar acerca también de este precioso ministerio. Ore por ellos porque no es fácil, ¿verdad? Usted quiere ser probado, vaya a cuidar niños, ahí va a ser probada su fe, ahí va a ser probado qué tanto usted tiene esa pasión de enseñar, ¿verdad? Así que ore por ellos porque sabemos que no es fácil, pero Dios los ha puesto ahí con un propósito, amén. Así que el tema que vamos a compartir el día de hoy se titula El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo Hechos 1, capítulo 1, versículo 1 al 11. Así que si me acompañan, busque ahí en el Nuevo Testamento, Hechos, el libro de Hechos, después de Juan, sigue Hechos, amén. Capítulo 1, verso 1 al 11. Esta es una continuación de la serie de mensajes que hemos titulado La obra del Espíritu Santo. Si usted no estuvo la semana pasada, vea el mensaje, ahí está, ¿verdad? Publicado en Facebook, ¿verdad? El año pasado, la semana pasada estuvimos estudiando quién es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y vimos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sabían eso? Porque Él nos guía a la verdad. Porque Él convence a las personas de pecado, justicia y juicio. Y también porque el Espíritu Santo hace milagros y Él intercede por nosotros. ¿Cuántos saben eso? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Ahí en Romanos 8:26 lo dice. Además aprendimos que al Espíritu Santo se le atribuye lo que solo se le puede atribuir a una persona. ¿Sabías que el Espíritu Santo es alguien a quien se le debe obedecer y se le puede desobedecer también? ¿Sí? Se le puede mentir al Espíritu Santo, se le puede resistir al Espíritu Santo y se le puede contristar. ¿Cuántos saben eso? Que cuando pecamos, cuando no nos portamos bien, cuando hacemos las cosas que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo se entristece, se contristece, el Espíritu Santo también llora, ¿verdad? Y intercede por nosotros. El Espíritu Santo también se le puede afrentar o despreciar, pero oramos para que la obra del Espíritu Santo se haga real en la vida de cada uno de nosotros, amén. Así que el tema del día de hoy se titula El poder del Espíritu Santo. La semana pasada vimos quién es el Espíritu Santo, ahora vamos a hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Así que acompáñenos ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1 al 11. Leemos así la palabra de Dios, nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia ahí en su mano, ¿verdad? Si no tiene una, allá atrás le van a prestar un Nuevo Testamento para que usted lea también la palabra de Dios. Dice así, Hechos 1, dice, del 1, verso 1 al 18. Teófilo, en mi primer libro, o sea, es el libro de Lucas. Lucas fue quien escribió el libro de Hechos, ¿verdad? Dice, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Mira, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas y con unas pruebas convincentes que que él realmente estaba vivo y que habló del reino de Dios. Verso 4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo o la promesa que les prometió, tal como les dije antes. Verso 5 dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos pocos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, amén. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor,
¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero ahí viene el verso 8, que dice, pero recibirán poder, diga conmigo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra, hasta los confines de la tierra, dice esta versión. Verso 9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos de túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos llena, nos alimenta, ayuda a que nuestra fe se fortalezca, siga creciendo, Señor, y podamos ver milagros, maravillas acontecer en medio nuestro, Señor, y en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, damos gracias a Dios. Así que el poder del Espíritu Santo se hace presente ahora en la vida, no solo de los discípulos, sino también de cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. No sé si cuando usted entró le dieron una hojita donde están los puntos importantes que vamos a ver el día de hoy. Si no, levante su mano, ahí nuestros voluntarios le van a hacer llegar una. Número 1, vamos a ver que el Espíritu Santo nos da el poder para predicar el Evangelio, Hechos 1:8. Segundo, el Espíritu Santo es el poder de la iglesia porque Él es su creador, Joel 2:28, Efesios 4:3-6. Y número 3, el Espíritu Santo es el poder de la iglesia porque Él es su capacitador, Juan 14:26 y 1 Corintios 12:4-12. Y por último, el Espíritu Santo que es poder, amén, Efesios 1:19-20, amén. Así que esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver que el Espíritu Santo nos da el poder entonces para predicar su palabra, amén. Dice la palabra de Dios así, que después de que Jesús murió en la cruz, se le apareció por 40 días, dice, ¿verdad? Vimos el domingo de resurrección que hubieron muchos testigos que vieron a Jesús resucitado, más de 500 personas, dice. Los discípulos fueron unos de ellos, se les apareció no solo una vez, sino varias veces. Dice aquí el versículo 3. Es más, dice que les comió con ellos y les mostró muchas pruebas convincentes, porque dice la Escritura que algunos aún dudaban, ¿verdad?, de que si realmente era Jesús, ¿verdad?, porque lo habían visto morir, ¿verdad?, y ahora Jesús estaba en medio de ellos. Y Tomás fue uno de ellos, ¿verdad?, que dijo, no, si yo no veo a Jesús y lo toco y meto mis dedos en sus manos, donde los clavos habían perforado sus manos, y es más, y tengo también, si meto mi mano en su costado, si no veo, no toco y no lo siento, entonces no creeré, dijo Tomás. ¿Ves? Bueno, pues muchos han criticado a Tomás, ¿verdad?, le han puesto el incrédulo, pero sabes que Tomás es un ejemplo de muchos de nosotros aquí, ¿sí?, que a veces necesitamos ver para creer, ¿sí? Tomás quería tener la seguridad, la certeza de que no era un fantasma que estaba enfrente a ellos, ¿sí? Como muchos decían, ¿verdad?, que Jesús no había muerto, sino que se había nada más desmayado y que pues ahí habían escondido el cuerpo, pero por ahí estaba muerto. No, Jesús se les apareció, ¿sí? Una semana después de que Tomás dijo eso, le dijo Jesús, apareció en medio de los discípulos cuando estaban con las puertas cerradas con llave y les dijo, pasa vosotros, les dijo, ¿verdad? Y todos se llenaron de espanto, ¿verdad? Es más, a Tomás le dijo, ven Tomasito, ven para acá, toca mis manos, le dijo, ven, tócame, mete tu mano y tu costado, aquí en mi costado, y cree y no seas incrédulo, le dijo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío, mi Dios y mi Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Dichosos, bienaventurados todos aquellos que creyeron, ¿sí? Y sin haber visto, dice, ¿verdad? Y eso somos todos nosotros, ¿sí?, que no presenciamos la muerte directamente de Jesús, como el soldado romano, como Juan, las otras mujeres, como los discípulos, pero por fe lo creemos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, el Espíritu Santo
llenó de poder a los discípulos y a todos. En el capítulo 2 de Hechos vemos ahí la venida y la llegada del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice, relatando aquí Lucas, ¿verdad?, que investigó con pruebas fehacientes todos aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y en ese tiempo todavía vivía la mamá de Jesús, María, ¿sabes? Ella fue una pieza clave que ayudó a que los discípulos de Jesús recordaran muchas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo también fue una de las funciones que les dijo: es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, les enviaré al Consolador y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado, dijo, ¿verdad? Entonces, ya habían pasado 3 años y los discípulos muchas veces olvidaron muchas cosas que vivieron con Jesús. Vieron milagros, maravillas hacer y dudaban, pero para eso iba a venir el Espíritu Santo, para recordarle todas esas cosas, y Dios los iba a usar para escribir todas estas epístolas, todas estas cartas, todos estos evangelios. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos pensaban en un reino terrenal, que Jesús los iba a liberar del yugo de la esclavitud de Roma. Acordémonos que cuando se escribió este libro, Israel estaba bajo esclavitud del gobierno romano, ¿sí? Y los romanos no creían realmente en las profecías, no sabían nada del Antiguo Testamento ni del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero era necesario que todas las profecías que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento se cumplieran. Y vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Aquí en el capítulo 2 de Hechos. Así que ellos pensaban que ya el tiempo de su liberación estaba cerca. Y le preguntaban a Jesús: ¿cuándo va a ser eso? Y Él les contesta: solo el Padre tiene la autoridad de eso, ¿verdad? No les corresponde a ustedes saberlo. Pero viene aquí el versículo 8, y es el cual nos vamos a centrar el día de hoy. Que Jesús les dijo: pero recibirán poder, ¿sí? Un poder que no es humano, ¿sí? No es un poder natural, sino un poder sobrenatural, amén. Es un poder que viene de lo alto, un poder maravilloso, supremo. Cuando el Espíritu Santo les dijo: descienda con poder, ¿sí?, sobre ustedes. Ustedes van a ser mis testigos. ¿Por qué le decía eso Jesús? Porque iba a venir la persecución. Después de que mataron a Esteban a pedradas, los discípulos se llenaron de miedo y de terror, porque los andaban buscando para matarlos. ¿Y qué hizo la persecución? Hizo que se cumpliera el deseo y el mandato de Jesús, que les había dicho allí en Mateo 28, 19 y 20, que fueran y predicaran el evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron a encerrar porque, bueno, tenían miedo, pues los andaban matando para matarlos, ¿verdad? Como dicen corrientemente, les querían dar chicharrón, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿quién no se iba a encerrar? Dígame usted, ¿quién no se iba a encerrar, ¿verdad? Si habían visto que iban a matar a Esteban a pedradas. Y Saulo había visto cómo habían ejecutado a Esteban, ¿verdad? Injustamente, ¿verdad? Y el Señor les habló: serán ahora, cuando viene el Espíritu Santo, ahora van a ser ustedes mis testigos, y les daré poder, ¿sí?, para que ustedes vayan y le hablen a toda la gente. Porque cuando vino la persecución, ¿sabes qué hicieron? Salieron volando. Sí, como dicen: más vale aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Y vámonos, pues, órale, ¿verdad? Sálvese quien pueda, dice. Pero eso ayudó a que el evangelio se extendiera, porque salieron y iban por Samaria, iban por Galilea, y salieron a todos los confines de la tierra, África y todo. Se dispersaron y iban regando la semilla del evangelio, hablaban a la gente acerca de Jesús. Y ¿sabes cuál era el mensaje del evangelio? Que Jesús había resucitado, ¿sí? Esa es nuestra fuente, como decíamos aquí el domingo de resurrección. El versículo que escribió el apóstol Pablo: si Jesús no hubiera resucitado, vana fuera entonces nuestra fe, ¿verdad que sí? Hubiera pasado Jesús a haber sido otro profeta más, ¿verdad? Que habló, pero que no se cumplió lo que dijo, ¿verdad? Pero porque Jesús resucitó, mira, ahora los discípulos iban con esa seguridad y esa certeza de que todo lo que Jesús había dicho se iba a cumplir. ¿Se dan cuenta? Porque entonces eso les daba la certeza de que realmente Jesús era quien había dicho ser, el Hijo de Dios, ¿sí? Y no importara si los perseguían, si los apedrearan, si los aserraran, Dios les había dado ese poder para ser testigos, para hablar a la gente acerca de Jesucristo, por todas partes que iban, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más remotos de la tierra. Entonces, qué importante es, amados hermanos, llenarnos nosotros de ese poder, de esa pasión
salvación. Mira, ¿cuántas personas tú conoces que nadie les ha hablado del Evangelio? ¿Cuántas personas tú conoces que tienen depresión, desánimo, que quieren suicidarse, que no tienen amor, no tienen felicidad en la vida? Es porque les hace falta Cristo en su corazón, ¿sí? Hay gente que no tiene paz, ¿sí? Que solo vive para trabajar y trabajar y trabajar y no tienen contentamiento. Tienen cosas materiales, pero no tienen lo más importante, la salvación de su alma. ¿Ves? Hay mucho trabajo que hacer, pero Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos y les hablemos las buenas nuevas de salvación. ¿Ven? Dios te quiere usar a ti, a mí, para esparcir las buenas nuevas de salvación. Qué tremendo trabajo y comisión Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que Dios nos da ese poder, pero no es un poder dado por los hombres, es un poder dado por Dios. Y ese poder se llama el Espíritu Santo. Mira, Jesús era necesario, les dijo a los discípulos, que yo me vaya. Porque entonces, al irme les enviaré al otro Consolador. Cuando dice otro, se habla de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ahí está la Trinidad en acción, ¿verdad? Cada uno tiene su función, pero es un solo Dios. ¿Amén? Muchas falsas religiones dicen, no, los cristianos adoran a varios dioses, dice, ¿verdad? Y dicen Espíritu Santo, ¿sabes cómo? Con letras minúsculas. Lo ven como otro Dios, ¿sí? No como realmente es el Dios verdadero, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Por esas falsas sectas que andan predicando que el Espíritu Santo no es Dios. Amén. Así que sin el Espíritu Santo, la misión de Dios no fuera posible. No se podría evangelizar, ¿sí? La misión depende en cierto modo del poder del Espíritu Santo para llevarse a cabo. Fue el Espíritu Santo el que guió a los apóstoles. Fue el Espíritu Santo que los llevó, ¿sí?, a diferentes lugares, que les abrió las puertas, el que convenció a las personas, ¿sí? Dice el Espíritu Santo que el caso de Lidia, ella estaba escuchando el Evangelio cuando llegó Pablo, ¿verdad? Y fue el Espíritu Santo quien le abrió el corazón, le abrió el entendimiento para que creyera, ¿verdad? Y se convirtió y se bautizó, no solo ella, sino muchas mujeres, ¿verdad? Y muchas personas que creyeron el mensaje de las buenas nuevas de salvación que predicaban los apóstoles. Y como dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 1:17, dijo, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dijo. Es más, mi predicación fue sin discursos propios o sabiduría humana, dijo Pablo, ¿sí? Para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo estaba diciendo, yo no he predicado por sabiduría de hombres, yo he predicado por el poder del Espíritu Santo, amén. Y es el Espíritu Santo el que lo llenó de poder para predicar con denuedo. Esa fue la oración de los apóstoles. Ahí en el libro de Hechos, ¿sabes cuál fue la oración de los apóstoles? Estaban con miedo y les habían prohibido que hablaran acerca de ese tal Jesús. Les habían pegado, les habían metido a la cárcel. Pero ¿sabes qué dijeron ellos? Bueno, les dijeron, juzguen ustedes a quién quiere que obedezcamos. ¿A ustedes, a los hombres o a Dios? ¿Ah? Nosotros vamos a obedecer a Dios, amén. Y vamos a predicar el Evangelio, cueste lo que cueste, así nos encierren en la cárcel, nos peguen. Es más, dice que salieron gozosos de haber recibido latigazos y de haber padecido un poco de lo que el Señor, su Maestro, había padecido por ellos, amén. Así que la oración de ellos fue, se unieron, oraron y dijeron, Señor, oramos para que podamos ver milagros acontecer. Queremos, Señor, predicar con denuedo tu palabra. Llénanos de ese poder, dice, ¿verdad? Y que solamente el Espíritu Santo les iba a dar, ¿sí? Dios los estaba preparando para ser testigos de un Dios vivo, no un Dios muerto. Amén. Nosotros somos testigos, amados hermanos, de la resurrección de Cristo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana fuera entonces nuestra fe. Así que, número 2, la iglesia nació en el Espíritu Santo, vino en el día de Pentecostés. Usted lo va a ver ahí en el capítulo 2 de Hechos, que dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Jesús les había dicho, vayan, les dijo, a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí recibirán poder,
¿sí? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les dijo, y serán testigos a toda la gente y alabarán de mí en todas partes. Y se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, en forma de un fuerte viento, dice una ráfaga de viento, dice, ¿verdad? Que dice que de repente, Hechos capítulo 2, verso 2, se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados los discípulos. Luego algo parecido a llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos en sus cabezas. Y todos los presentes dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amén. En esa ocasión dice que había gente de otros lugares, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, pensaron que estaban borrachos, corrieron y quedaron desconcertados. Y algo que los llenó de asombro fue que escuchaban a los apóstoles hablar en sus propios idiomas, hablando a otros creyentes. ¿Te das cuenta? Dice que había gente que estaba asombrada y se preguntaron, ¿cómo puede ser esto que estas personas son de Galilea y aún así oímos hablar en nuestra propia lengua donde nacimos, en nuestra lengua maternal? Así que todos habían ahí de lugares de Parto, de Medo, de Elomitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto en la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y las áreas de Libia alrededor de Cirene, y venían otros visitantes de Roma. Habían tantos judíos como convertidos al judaísmo, habían de la isla de cretenses y árabes, y todos dice que oyeron a esta gente hablar en sus propios idiomas acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho, y quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo que están borrachos, eso es todo, decían. Pero entonces Pedro, mira, ahí viene Pedro, ¿y sabes qué hace Pedro? Lleno del Espíritu Santo, se levanta en la congregación y dice, momento, les dice, ¿verdad? A todos, mira, lo que aquí está pasando no es nada más ni nada menos que la promesa que había sido dicha por Joel muchos años atrás, ¿sí? Más de 700 años atrás. Y le cita el versículo en Joel 2:28 que dice, lo que ustedes están viendo es lo que acaba de acontecer, es lo que dijo Joel. Y dice decía la profecía, que entonces después de todas estas cosas, decía la profecía, yo derramaré mi espíritu, dijo el Señor, sobre toda lengua, sobre toda carne, sobre toda gente. Y sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Así que se cumplió esa promesa en el día de Pentecostés. Amén. Fue derramado el Espíritu Santo. Nació la iglesia en ese momento. Porque mira, la iglesia, y ustedes lo van a ver ahí en el libro de Hechos, todavía se seguía congregando en las sinagogas, ¿sí? Todavía seguían allí los días sábados, yendo a la oración y todo eso. Pero después de la persecución, la iglesia se separó del judaísmo y viene a ser ahora una entidad propia, separada del judaísmo. Ahora los apóstoles, donde quiera que iban fundando iglesias, iban poniendo a obreros a servir, a ancianos, a líderes, a pastores, ¿verdad? A que se encargaran de evangelizar, de discipular a estas personas. Porque ese día que Pedro predica, ¿sabes cuántos se convirtieron? Dice la Escritura. 3,000 personas, imagínate, todos a la misma vez. Después de que Pedro les habló de la promesa que se estaba cumpliendo ahí en Joel 2:28, todos, dice que el pueblo de Israel les dijo, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía que iba a suceder y este era su plan que ya estaba predeterminado, les dijo Pedro. Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles, sin ley. Ustedes todavía lo clavaron en esa cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo devolvió a la vida, pues la muerte no pudo detenerlo bajo su dominio. Y así le cita también al rey David, que escribió el Salmo, ¿verdad? Que decía que
que Jesús no iba a haber corrupción, su cuerpo no se iba a podrir en la tumba, que no dejaría su alma entre los muertos, ni permitiría que su santo se pudriera en la tumba y que iba a resucitar, ¿verdad? Entonces todo esto se cumplió. Amén. Y Pedro les está citando pasajes del Antiguo Testamento, cumpliendo las profecías que se habían dicho por años. Así que les dijo, ahora ustedes, les dijo, Dios levantó a Jesús de los muertos y esto todos nosotros somos testigos, les dijo. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido, y le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven hoy en día. Verso 33. Pero y les hace una aclaración. David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, amados hermanos, todos ustedes en Israel, les dijo, sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Así que las palabras de Pedro, dice el versículo 37, traspasaron, ¿qué? El corazón. Mira el efecto que hace la palabra de Dios. Traspasa hasta aún los corazones más incrédulos, aún a esas personas que se burlan del Evangelio, a esa gente que no cree, porque había muchos que se habían burlado, habían dicho, esos están borrachos, ¿verdad? Pero Pedro les dice, no, es el Espíritu Santo, es la promesa que Jesús dijo que se iba y que enviaría al Espíritu Santo. Que entonces dijo, entró tanta convicción en su corazón que dice aquí que dijeron ellos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Le dijeron a Pedro, y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esa era la promesa. ¿Y qué hizo Pedro? Nada más explicarles las Escrituras, ¿verdad? Porque para muchos eso no esperaban todavía mucho tiempo, pero Pedro les dice, se está cumpliendo en estos momentos. El Espíritu Santo de Dios ha venido y ahora la promesa es que va a morar en nuestro corazón. Amén. De modo que después del el Espíritu Santo mora ahora en nuestro corazón. Y número 2, vamos a ver ahora entonces que el Espíritu Santo de Dios vino para quedarse. Amén. Como decía Pablo, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y la predicación no fue por discursos humanos ni sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz no perdiera su eficacia. Pablo predicó en el poder del Espíritu Santo. Ahora les dice Pedro, hagan todo lo posible por mantenerse unidos, dice aquí el versículo, ¿verdad? En Efesios, es Pablo hablando. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien coloca cada creyente en la iglesia, en la correcta relación con los demás creyentes. En Efesios 4, 3 al 6 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, ¿sí? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Así que ahora como cristianos nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es quien construye y le da existencia a la iglesia. Después del Pentecostés, la iglesia fue constituida como una comunidad de fe. Amén. Por el hecho de poner a los creyentes en comunión unos con otros, mediante el poder de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo coloca a cada creyente en una correcta relación con Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, es el Espíritu Santo quien nos hace sentir salvos, es el Espíritu Santo que nos lleva a la salvación y es el Espíritu Santo quien coloca a cada creyente en una correcta relación con los demás creyentes en Cristo Jesús. Así que Cristo es el centro de la iglesia y el Espíritu Santo es el agente activo que forma la iglesia, ¿sí? que
que está trabajando en medio de la iglesia. Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de la iglesia, porque también el Espíritu Santo capacita a la iglesia. El Espíritu Santo capacita a la iglesia, ayudándola a comprender, ¿sabes qué? La palabra de Dios. ¿Y qué les había dicho Jesús a sus discípulos? El Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, les dijo ahí en Juan 14, 26, porque el Padre lo enviará. ¿Y cuál era una de las labores del Espíritu Santo? Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús dijo. Nos recordará la palabra de Dios. Hoy hablábamos en el discipulado, ¿verdad? Con los hermanos en la mañana, y les decía, es importante memorizar la palabra de Dios, ¿sí? Es importante que nosotros la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque tú no sabes en qué momento vas a necesitar, tal vez no tienes tu teléfono, no hay internet, no tienes una Biblia, pero el Espíritu Santo te recordará, ¿sí? Todo aquello que tú has memorizado, todo aquello que tú has aprendido. ¿Para qué? Para poder compartir las buenas nuevas de salvación a otros, ¿sí? El Espíritu Santo, mira, cuando los discípulos escribieron todo esto, ¿verdad? No tenían Biblia, no tenían internet ni celular, ¿verdad? Pero fue el Espíritu Santo que les reveló todo lo que ellos tenían que saber y escribir, ¿verdad? Vimos la semana pasada que Pedro escribió ahí que el Espíritu Santo, la palabra de Dios inspiró a hombres, no fue inspirada por voluntad humana, sino fue por el Espíritu Santo que les hizo escribir todo lo que tenemos ahora en la palabra de Dios. Es un mismo autor del Espíritu Santo, amén. Así que el Espíritu Santo es el poder de la iglesia porque Él es el que nos capacita, amén. El Espíritu Santo es quien revela la verdad y capacita al pueblo de Dios para que entendamos la palabra de Dios. Mira, Santiago dice que si tú quieres entender la palabra de Dios y necesitas sabiduría, que le pidamos a Dios, ¿sí? Y Él nos dará sabiduría y la dará en abundancia, dice, ¿verdad? Así que necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos orar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos abra los ojos del entendimiento y podamos entender las grandezas del amor de Dios y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y que es perfecta. Amén. Así que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Él es quien revela la verdad, capacita al pueblo para que la entendamos. El Espíritu Santo también nos da el poder. ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios con convicción. Como oraron los discípulos, ¿verdad? Señor, ayúdanos a predicar con denuedo. La palabra denuedo significa con valor, con poder. ¿Amén? No atemorizado, sin miedo, no, con denuedo, con valor, con poder de lo alto, ¿sí? ¿Para qué? Para predicar, para echar fuera demonios, ¿sí? En mi nombre, dijo Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echan fuera demonios, porque los demonios se sujetan al poder del Espíritu Santo, ¿sabías tú? ¿Sí? Los demonios huyen y conocen el poder de Dios, ¿sí? Los demonios saben quién es Jesús, ¿sí? Saben el poder que hay, amén, y huyen y salen corriendo, saben que ellos se sujetan al Señor, que hay un poder mayor, ¿sí? que gobierna sobre ellos, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo también revela la verdad y para poder proclamarla con convicción, ¿sí? Con denuedo. Esta operación se aplica a todos nosotros los cristianos en cualquier lugar y en cualquier ministerio. Además, el Espíritu Santo capacita a la iglesia, confiriendo a su pueblo a los dones espirituales para cumplir así su misión. Miremos ahí 1 Corintios 12, 4 al 12. Mira, ¿quién da los dones espirituales? Dime tú. Es el Espíritu Santo. Mira, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, es la fuente de todos ellos, es quien lo da y reparte a todos como Él quiere, dice, ¿verdad? Hay distintas formas de servir, pero todos servimos ¿a quién? A un mismo Señor.
Dios trabaja de muchas maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Amén. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. ¿Qué dice ahí 1 Corintios 12? Ahí leímos el verso 4 al 7, pero continúa diciendo también en el versículo 8, 9, 10, 11 y 12. Si me acompañan a leerlo. 1 Corintios 12, verso 4 al 12. Mira, aquí está. Dice así la palabra de Dios. Dice que Él nos da diferentes dones, ¿verdad? Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno les da el Espíritu Santo la capacidad de dar consejos sabios, dice esta versión. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, ¿sí? A otro, el mismo Espíritu le da el don de gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidades. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, en lenguas, ¿verdad? Mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Así que, como dicen aquí, más claro no canta un gallo, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que da los dones espirituales? Dígame usted. El Espíritu Santo. Y Él da como Él quiere, ¿verdad que sí? Así que nuestra labor es orar al Señor y ora ahí al Señor en tu intimidad con el Espíritu Santo y dile, Señor, ayúdame, Señor, a conocer el don que tú me has dado, ¿verdad? ¿Cuál es ese don? Sería la pregunta. ¿Qué don Dios te ha dado? Por lo menos cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos, ¿sí? ¿Ya? Puede ser el de servicio, ¿verdad? ¿Sí? El de dar consejos, ¿verdad? El de discernimiento de espíritus, ¿verdad? El de profetizar, el de sanidad, ¿verdad? El de hacer milagros, ¿verdad? La capacidad de interpretar, ¿verdad? Diferentes lenguas, idiomas, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales y decide a cada uno qué don debe tener. Así que oremos a Dios que Él nos ayude. ¿Y sabes para qué nos da esos dones el Señor? No es para que nosotros lo tengamos ahí guardadito. Ay, qué bueno, Dios me dotó de dones. No, es para ponerlos al servicio de Dios, ¿sí? No es para guardarlo, es para ponerlo en práctica, ¿verdad que sí? Así que Dios es quien nos va a capacitar por medio de su Espíritu Santo. Aquí que hay diversidad de dones, hay muchos dones, ¿sí? En general, se trata entonces de las capacidades dadas por Dios para servir y usarlas como herramientas en el cumplimiento de la misión de Dios. ¿Te das cuenta? Algunas de estas capacidades, algunos las reciben naturalmente, que les llaman talentos, ¿verdad? Habilidades o pericias, pero también hay otras que son sobrenaturales y las llamamos propiamente dones del Espíritu Santo. Así que en todas estas capacidades, todas son dadas por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ninguna de ellas es para provecho de uno mismo, personalmente, ¿sí? Si te das cuenta, Dios te da estos dones para servir a los demás, no para que tú te creas más que los demás, ¿verdad? El Espíritu Santo es soberano y Él distribuye los dones a quien Él quiere. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Así que si Dios te da un don, dale gracias a Dios, ¿sí? No lo has recibido tú por cuenta propia, es Dios quien te lo ha dado y tienes que sacarle el mayor provecho. No enterrarlo, ¿verdad? Como dice la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 3, a otro 6. Y hubo uno que lo enterró, fíjate. Dijo, ay, mejor
Mejor no lo quiero usar, lo voy a enterrar, dijo, ¿verdad? Porque tuvo temor, ¿verdad? Que su señor. ¿Y qué pasó cuando se regresó el señor? Le dijo, siervo inútil, le dijo, ¿verdad? Malvado lo trató, ¿verdad? ¿Por qué no siquiera metiste el dinero al banco y hubieras ganado intereses? Mira, no que lo enterraste, en otras palabras, parafraseando. Y es más, dijo, no, quítenselo, dice, ¿verdad? Y es el al que tiene más, ¿verdad? Y otros dijeron, no, pero ya tiene muchos. Pero así dijo. Si no usamos, amados hermanos, lo que Dios nos ha dado, el Señor te lo va a dar a alguien más, ¿verdad? Que sí lo va a usar, en otras palabras, así que usémoslo sabiamente, ¿verdad? Pero Dios nos va a capacitar a cada uno de nosotros para hacernos ver su voluntad, ¿sí? La obra del Espíritu Santo es la de hacer que Cristo reine en la iglesia, amén, que Él sea el centro, el amo y Señor en medio de la iglesia. Así que esto significa que no hay problema que no tenga solución, que no hay ningún desafío que no pueda lograrse con la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a instruir, nos va a dirigir para hacer la obra de Dios. No es en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos capacita a la iglesia para inspirarla, guiarla, también en la adoración a Él. Amén. Esto es a través del medio de los cantos, la oración, la predicación, la devoción y la ofrenda también. Por medio de la ofrenda también adoramos al Señor. Por medio de los cantos adoramos al Señor. Por medio del servicio adoramos al Señor. Así que el Espíritu Santo, por último, es el que nos da ese poder, ¿sí? Mira lo que dice Efesios 1, 19 al 20. Ya vamos a terminar con esto. Esta es una oración que hace Pablo y dice, pido en oración que entiendan, dice, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, ese mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ese mismo poder es el que habita en nosotros. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo se refiere aquí directamente al Espíritu Santo, ¿sí? En otras versiones dice la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, amén. Según la operación del poder y su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Esta asociación de poder de Dios con el Espíritu Santo merece realmente que nosotros prestemos mucha atención. Nuestra comprensión de esta verdad bíblica es fundamental, amados hermanos, que entendamos y comprendemos que ese mismo poder que resucitó, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos al tercer día y lo hizo sentar en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre, es el mismo Espíritu Santo que viene a morar en cada creyente. ¿Te das cuenta? Y es el mismo Espíritu Santo que nos da la victoria, ¿sí? Nos llena de poder para realizar la obra que Dios quiere que hagamos, que Dios quiere que actuemos. A menos que seamos plenamente conscientes del poder divino que está a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir a plenitud la vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es que estamos dando esta serie de mensajes acerca del Espíritu Santo, porque como cristianos tenemos que entender quién es el Espíritu Santo, qué poder nos ha dado Dios, ¿sí? Amén. ¿No crees tú que es maravilloso que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de la muerte viene a habitar a nuestro corazón y que nos da ese poder para predicar su palabra, para hablar con denuedo, para no tener temor? Eso nos tiene que llenar de ánimo de vivir una vida victoriosa, porque Cristo Jesús venció a la muerte. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Amén. No tenemos que tener ningún temor de Satanás, porque estas huestes celestiales se sujetan al poder de Dios. Así que cuando el cristiano ha entendido la grandeza del poder de Dios que habita en nosotros y lo creemos, ¿sí?, cambia totalmente nuestra vida, amados hermanos. Ya no somos lo mismo, así como los apóstoles vieron milagros acontecer. Donde quiera que ellos iban, predicaban el Evangelio. Ponían las manos sobre los enfermos y la gente sanaba. Era el poder de Dios que le daba la vista a los ciegos, le daba la voz a los mudos, abría los oídos de los sordos y
y sanaba a las personas, a los cojos, a los mancos, a los leprosos. El mismo Espíritu Santo, los discípulos de Jesús le dijo, es necesario que me vaya para que las obras que yo haga, ustedes también las hagan también, les dijo. Y es más, mayores obras que estas harán ustedes, porque ahora yo voy al Padre y el Espíritu Santo habitará con ustedes. Entonces la obra de Dios se extendió a todos los lugares, gracias al poder del Espíritu Santo. Amén. Es una gran descripción que nos da aquí Pablo en este versículo del poder del Espíritu Santo. El poder es el dunamix, de la palabra dunamix es en el griego, que significa dinamita. ¿Sabías? Ese poder es un poder grande, es un poder poderoso. ¿Cuántos saben la dinamita? La dinamita puede romper rocas, puede romper un edificio. Dunamix significa poder inherente, ¿sí? Entonces, en el vocablo castellano se traduce como energía. Energía significa poder operativo. Amén. La palabra griega en el griego significa kratos, que a veces traduce como dominio. Kratos significa un poder final. Y finalmente la frase de su fuerza contiene el vocablo griego ishus, que es diferente a la palabra usada en la primera parte del versículo ishus. ¿Sabes qué significa ishus en el griego? Poder concedido. ¿Sí? Es un poder que Dios nos ha concedido a nosotros sus hijos. De este modo, ¿sabes que en otras palabras lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sabes qué es? En relación al Espíritu Santo, dice lo siguiente: Dios nos ha dado a nosotros que creemos un poder increíble. Su poder que está por todos lados y que lo puede todo. Ese poder ha sido dado a su iglesia, a los creyentes, ¿sí? Ese poder se ha demostrado por medio del Espíritu Santo. Así que tenemos un poder inconcebible, tenemos un poder extraordinario y tenemos un poder grande. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Por qué no le das fuerte el aplauso al Señor? Gloria a Dios. La pregunta es, ese poder que Dios nos ha dado, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Poder para qué? Mira, el Espíritu Santo es poder para que nosotros podamos evangelizar a los perdidos. El Espíritu Santo es poder, Él también es poder para que podamos soportar el sufrimiento, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y así como Él es poder, así nosotros nos capacita para que nosotros podamos servir a Dios. Amén. Es grande el poder que Dios nos ha dado, amados hermanos. No estamos solos. Nosotros hacemos la obra de Dios gracias al poder del Espíritu Santo. No es por fuerza humana. Porque mira, cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nos cansamos, nos frustramos, queremos tirar la toalla, nos arrepentimos y dudamos, ¿verdad? Pero cuando realmente estamos revestidos del poder de Dios, cuando venga el enemigo a poner dudas, nosotros vamos a saber de quién hemos creído, quién nos ha llamado, y vamos a hacer el trabajo de Dios con dunamis, con poder de lo alto. Amén. No vamos a desmayar, vamos a seguir adelante, porque es el poder dado por Dios que nos va a capacitar, nos va a dar la fuerza para evangelizar, para soportar las pruebas, para hacer la voluntad de Dios y para servir a otros. Amén. Así que ese mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte es el poder que viene a morar en nuestro corazón. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Porque Él venció la muerte. Amén. Así que terminamos con esto, nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Porque ese poder que resucitó al Señor es el poder de Dios que ha sido dado por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo fue el agente poderoso que obró en la resurrección de Cristo. Amén. Así que